Hola, en esta sesión veremos la segunda parte del proceso de trabajo de aceleración. En esta sesión veremos cómo la aceleradora debe comprender la valoración de la startup y cómo cambia la valoración y la participación del inversor y de la startup durante las inversiones posteriores en la etapa de crecimiento. Veremos qué aspectos hay que tener en cuenta para maximizar el valor de la empresa. Después, veremos las condiciones del contrato de inversión centrándonos en los derechos sobre las acciones y mediante ejemplos de conflictos aprenderemos cómo interpretar estos derechos para reducir los conflictos con las startups en el momento de la inversión. Finalmente, antes de proceder con la inversión, veremos cómo se debe redactar el informe de evaluación de la inversión para que en el Comité de Evaluación de Inversiones se pueda extraer opiniones positivas sobre la inversión. Primero veremos la valoración de la empresa y la dilución, la participación accionaria. Si nos fijamos en las etapas de inversión de una startup, podemos comprobar que durante el primer año están en la fase pre-semilla. En el caso de Corea, la valoración empresarial suele definirse en 100 a 2.000 millones de wones y se suele invertir entre 100 a 200 millones de wones. Cuando la empresa ha crecido, en el segundo año la valoración suele ser de 2.000 a 5.000 millones de wones y se invierten desde 100 a 200 millones hasta 500 a 1.000 millones de wones. Esta es la etapa semilla. Después de la fase semilla, se calcula la valoración según el estado de crecimiento de dicha empresa y se obtienen inversiones de distintas cantidades. Esta ronda es conocida como series. Cuando se recibe financiamiento en esta fase, se suelen añadir las letras A, B, C y D detrás de la palabra serie cada vez que se obtiene una inversión, convirtiéndose en serie A, serie B, serie C, etc. En la fase pre-semilla participan en la financiación inversores ángel y aceleradoras, quienes invierten obteniendo hasta el 10% de participación accionaria. Más tarde, en la ronda semilla, participan inversores ángel, aceleradoras y micro VC, empresas más grandes que las aceleradoras, pero más pequeñas que las VC, y obtienen entre el 10 al 20% de participación. En la ronda series, que es cuando las startups han sobrepasado la etapa de peligro y se encuentran en la fase de crecimiento, las VC invierten gran cantidad de capital y las startups se esfuerzan para lanzar una OPV, oferta pública de venta, o lograr una M&A, fusión y adquisición. En términos generales, la valoración de la empresa se divide en valoración pre-money y valoración post-money. La valoración pre-money es lo que vale la empresa antes de recibir la inversión. Es decir, si el valor de la empresa es de 1.000 millones de wones gracias a una inversión de 100 millones, la valoración post-money es de 1.000 millones, mientras que la valoración pre-money sería de 900 millones de wones. En Corea hay veces que no se especifica sobre la valoración pre-money y post-money, provocando malentendidos entre el inversor y la startup durante las negociaciones, lo que a veces resulta en la cancelación de la inversión. Por ejemplo, cuando el inversor le pregunta a la startup el valor de la empresa, esta contesta 1.000 millones de wones. Pero supongamos que el inversor considera que es la valoración post-money, mientras que la startup se refiere a la valoración pre-money. En ese caso, la participación accionaria que obtendría el inversor sería muy diferente a la esperada en un principio, y esto puede causar conflictos innecesarios, provocando que el inversor decida cancelar la inversión. Por ello, cuando se habla de la valoración de la empresa, hay que entender bien si es pre-money o post-money y especificarlo en las negociaciones. Cuando la valoración pre-money es de 1.000 millones de wones, si el inversor invierte 100 millones de wones, obtiene una participación del 9,09%, mientras que si los 1.000 millones de wones hacen referencia a la valoración post-money, el inversor obtiene el 10% de participación al invertir
100 millones de wones. Últimamente, hay muchos casos en los que participan más de 2 inversores cuando la startup busca financiación. Desde el punto de vista de la startup, una buena manera de proteger su participación accionaria y obtener inversiones de varias fuentes es negociar basándose en la valoración pre-money. Cuando la valoración pre-money es de 1.000 millones de wones y 2 inversores invierten cada uno 100 millones de wones, cada inversor obtendrá un 8,33% de participación accionaria. Es decir, la startup tendrá que proporcionar hasta un 16,66% de la participación a sus inversores. En el caso de que los 1.000 millones de wones sea en valoración post-money, la startup deberá proporcionar el 20% de participación accionaria a sus inversores. Por tanto, como he mencionado antes, cuando la startup va a ser financiada por más de 2 inversores, es mejor realizar la negociación sobre la base de la valoración pre-money para proteger su participación. Mientras que desde el punto de vista del inversor, es mejor negociar con la valoración post-money, por mucho la diferencia sea tan solo de 1 o 2% de participación. Esto puede convertirse en una variable importante cuando surgen grandes cambios en la startup, por lo que tanto para el inversor como para la startup es importante calcular y discutir bien la participación accionaria. A continuación veremos qué métodos existen para definir la valoración de una startup. Para las empresas que cotizan en la bolsa se suelen utilizar criterios como el DCF, flujo de fondos descontados, o el CCA, análisis comparativo de empresa. Pero no existe ningún método de cálculo para startups que se encuentran en su etapa temprana. Como no existe un método de cálculo para la valoración, los inversores suelen tener en cuenta los miembros del equipo, el tamaño del mercado y la posibilidad de éxito o crecimiento. Si la startup ya ha recibido inversión anteriormente, se comprueba cuánto ha crecido hasta la fecha teniendo en cuenta la valoración que tenía cuando recibió la financiación. Por último, también hay veces en las que la valoración se realiza basándose en las empresas rivales, que tengan un modelo de negocio similar. Por tanto, las aceleradoras intentan comprobar cuánto han invertido otros inversores en otras empresas que puedan considerarse competencia y después negociar la valoración de la startup. A continuación, veremos la dilución de la participación accionaria. Cuanto más financiación entre en la empresa, se emitirán nuevas acciones, haciendo que el número total de acciones aumente. En consecuencia, la participación inicial se verá reducida. Por ejemplo, supongamos que se han emitido 100.000 acciones. El CEO tiene 70.000, es decir, el 70% de participación, y el cofundador tiene 30.000, con un 30% de participación. Se ha definido la valoración pre-money en 9.000 millones de wones y el inversor ha invertido 1.000 millones de wones, obteniendo un 10%. Para obtener los 1.000 millones de wones del inversor, se han emitido y proporcionado a dicho sujeto 11.111 acciones, con un 10% de participación. Entonces, habrá un total de 111.111 acciones y la participación del CEO será del 63% y la del cofundador del 27%. En este caso, la parte que se ha visto reducida en el CEO y el cofundador la obtendrá el inversor con un 10% de participación accionaria. Por consiguiente, cada vez que se consigue una inversión nueva, la participación se ve diluida. Y aunque la aceleradora haya obtenido un 10% de participación al principio, su porcentaje disminuye a medida que las startups reciben más financiación. Si la aceleradora ha invertido 100 millones de wones obteniendo un 10% de participación accionaria,
y la startup crece sin recibir más financiamiento, logrando aumentar el valor de la empresa en 1 billón de wones, la aceleradora poseerá de manera natural una participación equivalente a 100.000 millones de wones. Sin embargo, si la startup recibe más financiación, aunque el valor de la empresa sea de 1 billón de wones, la participación de la aceleradora puede llegar a ser de 1% a un 5%, por lo que es importante entender bien cómo funciona la dilución. A continuación, comprobaremos mediante una práctica cómo se diluye la participación cada vez que la startup crece y recibe más inversión. Para realizar esta práctica, se deben tener en cuenta las siguientes reglas. 1. Pensar y redactar la tarea desde el punto de vista de un equipo emprendedor. 2. Desarrollar el documento Excel sobre dilución de la participación accionaria. 3. Rellenar todo el documento Excel. 4. Redactar el documento según las directrices, si bien se pueden modificar las cifras según las circunstancias de cada equipo. Ante todo, veremos cómo una startup establece la empresa. El objetivo es fundar una empresa con un capital de 10 millones de wones. Decidan cuánto invertirá cada uno de los accionistas en el momento de establecer la empresa e introduzcan la cantidad en el Excel. Para que la práctica sea fluida, deben ingresar capital un mínimo de 4 personas, incluyendo al CEO. El total serán 10 millones de wones. Por ejemplo, el CEO invierte 7 millones, el CFO 1 millón, el cofundador 1, 500.000 wones, el cofundador 2, otros 500.000, el cofundador 3, también 500.000, y por último, el cofundador 4, otros 500.000 millones. La distribución es libre, la deciden ustedes. Comprueben el porcentaje de participación que obtiene cada uno según el importe invertido. A continuación, supongamos que un inversor ángel invierte en su empresa. Un inversor ángel que está interesado en la startup ha definido la valoración pre-money en 300 millones de wones y decide invertir 30 millones de wones. Al lado del recuadro importe a recibir del inversor ángel, introduzcan 30 millones de wones y comprueben cómo cambia el porcentaje de participación de cada uno de los participantes. A continuación, supongamos que una aceleradora calcula el valor de su empresa en 1.000 millones de wones pre-money y desea invertir. Suponiendo que Primer y Nanum Angels quieren invertir en su empresa, decidan el importe de la financiación, introduzcan la cantidad y comprueben cómo cambia la tasa de participación de la startup. A continuación, simularemos un conflicto interno. Las startups experimentan momentos difíciles y no de extrañar que quiebre de un día para otro. En consecuencia, tanto los emprendedores como los empleados deben tomar decisiones importantes constantemente y en este proceso debe haber diferencias de opinión. En particular, este tipo de conflictos suelen aparecer en el proceso de recibir financiación. Así que supongamos que el CFO decide dimitir porque no soporta las continuas diferencias con el CEO. El problema es que en el momento de establecer la empresa no se decidió qué hacer con la participación de cada uno en caso de dimisión. Muchas startups no pueden estimar los riesgos que tienen por delante y al no tener experiencia no suelen estar preparadas para este tipo de situaciones. Por tanto, en este simulacro vamos a suponer lo siguiente. El CFO ha dimitido y se lleva consigo la participación accionaria que tenía en la empresa. Como en ese caso ustedes no pueden hacer nada al respecto, dejaremos la situación tal y como está. Después de la dimisión del CFO, el CEO se concentra en el negocio y consigue crecer rápidamente, por lo que 2VC estiman el valor de su empresa en 2.500 millones de wones pre-money y deciden invertir. Decidan el importe de la financiación, introduzcan la cantidad y comprueben cómo cambia la tasa de participación de la startup.
El negocio crece continuamente y pasan 2 a 3 años. Algunos miembros muestran cansancio y el cofundador 1 decide dimitir. Como se experimentaron dificultades en la dimisión del CFO por no tener un contrato entre accionistas, el CEO firmó un nuevo contrato de accionistas con los demás miembros emprendedores. Según el contrato, en caso de dimitir, dicho sujeto se queda con 1.000 acciones y las demás las vende al CEO según el valor nominal o el precio de las acciones previo acuerdo mutuo. Por tanto, el cofundador 1 solo se queda con 1.000 acciones y las demás las vende al CEO. Por consiguiente, deben cambiar a 1.000 el número de acciones del cofundador 1 y las acciones restantes sumarlas a las acciones del CEO. Después comprueben los cambios. Con el fin de contratar a una persona talentosa, han decidido ofrecer stock options, opciones sobre acciones. En Corea, cuando se firma un contrato de inversión con el inversor, se estipula que las stock options no superen el 10% de la participación total. Introduzcan el volumen de las stock options haciendo que no supere del 10% de la participación total. A continuación, dos empresas inversoras famosas de Corea, Altos Venture y Naver, valoran su empresa en 10.000 millones de wones pre-money. Altos Ventures decide invertir 2.000 millones de wones y Naver 1.000 millones, lo que equivale a un total de 3.000 millones de wones. Introduzca la cantidad correspondiente al lado de cada inversor y comprueben cómo cambia la participación de la startup. Gracias a Naver, una famosa empresa coreana, ha participado en la financiación de la ronda Series. La startup consigue crecer rápidamente y Naver decide adquirirla. Piensen por cuánto la van a vender e introduzcan la cantidad al lado del recuadro importe que paga Naver por la adquisición. ¿Cuál es el importe que ha recuperado cada uno? ¿Cuál es el punto que más lamentan de cada fase? A continuación, veremos cómo se definen los tipos y derechos sobre acciones a la hora de realizar una inversión. En Corea se suelen emitir 4 tipos de acciones: acciones ordinarias, acciones preferentes redimibles y convertibles y bonos convertibles. Según el tipo de acción, varía la prioridad del derecho. El que tiene menos derechos preferentes son las acciones ordinarias, mientras que las acciones preferentes tienen más derechos que el primero. Después, las acciones preferentes redimibles y convertibles tienen más derecho que las acciones preferentes. Y por último, el que tiene más prioridad son los bonos convertibles. Las acciones ordinarias son aquellas que se emiten cuando se establece la empresa, por lo que son las acciones que suelen poseer los miembros emprendedores. Los accionistas ordinarios tienen un derecho a voto equivalente al porcentaje de acciones que poseen ante el nombramiento de miembros de la junta directiva y otros asuntos de la Junta General de Accionistas. Los inversores en fase temprana, como inversores ángel y aceleradoras, suelen recibir también acciones ordinarias. Las siguientes acciones con más derechos son las acciones preferentes. Tienen prioridad frente a las acciones ordinarias en el pago de dividendos y en la distribución de bienes restantes en caso de disolución. No tienen derecho a voto, pero reciben un porcentaje más alto de dividendos frente a las acciones ordinarias. El ejemplo que se muestra incluye aspectos relacionados con las acciones preferentes en un contrato de inversión. Como lo mencionamos anteriormente, tienen derecho a recibir primero los dividendos y la distribución de los bienes restantes. Suponiendo que nos encontramos en esta situación, ¿cuánto podrán recuperar los accionistas preferentes? La respuesta es 100 millones de wones, porque las acciones preferentes tienen el derecho de recibir los bienes restantes equivalentes a la inversión
realizada antes que las acciones ordinarias. Las acciones preferentes, redimibles y convertibles son aquellas que tienen el carácter de acciones preferentes durante un periodo definido, y cuando éste vence, la empresa que emitió dichas acciones las vuelve a comprar. Este tipo de acción tiene como premisa el reembolso y por ello tiene un periodo de vencimiento. No obstante, en caso de reembolso, este se realiza sobre la cantidad excedente de las ganancias de la empresa. Las acciones preferentes, redimibles y convertibles tienen los derechos de las acciones preferentes, además de tener la opción de decidir si, pasado un tiempo, se recibirá el importe invertido de las acciones junto con una tasa de interés o se convertirán en acciones ordinarias. Las acciones preferentes, redimibles y convertibles son las que suelen preferir los inversores coreanos y se suelen poner en práctica ante estos dos tipos de situaciones. Primero, cuando se considera baja la capacidad de crecimiento de la empresa y se quiere recuperar el importe invertido. Segundo, cuando la empresa crece adecuadamente, pero el CEO no desea una OPV o una MIA y el inversor desea recuperar la inversión. Es decir, son derechos adecuados para la recuperación de la inversión, uno de los mayores objetivos del inversor. No obstante, si la startup no tiene suficiente capital cuando el inversor desea recuperar la inversión, no existe una cláusula que permita al inversor obligar a la empresa a hacerlo. Por ello, las startups no tienen por qué sentir rechazo sobre estas acciones. Las acciones preferentes, redimibles y convertibles pueden servir de ejemplo en este tipo de situación. El periodo de vencimiento hace referencia al periodo en el que se decidirá si recuperar la inversión en efectivo o convertir las acciones en acciones ordinarias. Si el periodo es de 5 años, cuando haya pasado dicho tiempo desde la inversión, se deberá decidir una de las dos opciones. El rendimiento al vencimiento hace referencia a la tasa anual de interés en caso de decidir recuperar la inversión en efectivo. El ratio de conversión es el porcentaje que se ha decidido sobre la base del cual se cambiarán las acciones preferentes, redimibles y convertibles en acciones ordinarias. En caso de que se hayan invertido 100 millones de wones y el inversor posea 10.000 acciones, si el ratio es 1:1, el inversor obtiene 10.000 acciones ordinarias. La cláusula de refixing es una variable que sirve para que cuando ha habido conflictos con la startup sobre la valoración de la empresa en el momento de la inversión, permita ajustar la tasa de participación de la inversión en caso de que la startup no haya conseguido alcanzar los objetivos esperados. Como cláusula de refixing, se ha fijado un 25% de participación en caso de no alcanzar los 2.000 millones en ventas para 2017, se debe cambiar la participación del inversor de un 20% a un 25% si la startup no ha logrado el objetivo fijado. En esta situación, ¿cuál es el importe que puede recuperar el accionista con acciones preferentes, redimibles y convertibles? La respuesta es que no puede recuperar la inversión. Como les he comentado anteriormente, si la startup no tiene capital suficiente en su cuenta, no tiene la obligación de devolver la inversión en efectivo. Por tanto, desde el punto de vista del inversor, aunque tenga acciones preferentes, redimibles y convertibles, si la startup no tiene dinero, no podrá recuperar la inversión por mucho que ejerza el derecho de reembolso, por lo que debe pensarlo bien. Los bonos convertibles tienen el derecho de bonos, por lo que si el inversor desea recuperar la inversión a pesar de que la startup no tiene capital suficiente, el CEO o los miembros emprendedores estipulados como partes interesadas deben devolver la inversión mediante garantía solidaria. Asimismo, si la empresa crece debidamente, entra en función el derecho de conversión del inversor pasado un tiempo,
y este puede convertir dichos bonos en acciones. Como estas acciones tienen el carácter de bonos, según el cual se debe devolver el importe invertido cuando el inversor lo desee, las startups deben ir con cuidado con este tipo de acciones. Los bonos convertibles tienen el siguiente valor predeterminado. El periodo de vencimiento es aquel en el que se decidirá si recuperar la inversión en efectivo o convertir los bonos en acciones. La tasa de interés se establece para cuando se decide recuperar la inversión. La opción de compra es el derecho que tienen las startups de volver a comprar los bonos convertibles del inversor pasado un tiempo tras haberlos emitido. Por otra parte, la opción de venta es el derecho que tienen los inversores de solicitar a las startups que vuelvan a comprar los bonos convertibles. Desde el punto de vista de las startups, la opción de compra puede servir para proteger su participación accionaria, comprando de nuevo los bonos convertibles, cuando dispongan de efectivo suficiente para devolver la inversión. Sin embargo, la opción de venta puede ser desfavorable para las startups si no tienen suficiente capital cuando los inversores lo soliciten. Por tanto, la emisión de bonos convertibles debe hacerse pensándolo detenidamente. A continuación, les explicaré los derechos que poseen los inversores. Primero está el derecho de suscripción preferente. Generalmente, cuando las startups reciben nuevas inversiones, la participación de los inversores anteriores se ve diluida. Para evitar que eso suceda, los inversores pueden participar en las inversiones siguientes con otros inversores, acorde a la tasa de participación que tengan. Por ejemplo, hay un inversor que en la valoración post-money de 1.000 millones de wones invirtió 100 millones y obtuvo la participación del 10%. No obstante, más tarde otro inversor valoriza la empresa en 2.000 millones de wones post-money. Por tanto, su participación del 10% puede verse reducida en un 9%. Entonces, el inversor puede invertir adicionalmente la cantidad acorde a la valoración post-money de 2.000 millones para no perder su 1%. Cuando se considera que la empresa tiene alta capacidad de crecer, se ejerce el derecho de suscripción preferente para mantener el porcentaje de participación que uno tenía anteriormente. A continuación, existe el derecho de adquisición preferente. En el caso de que el CEO o los miembros emprendedores de la startup deseen vender sus acciones a nuevos inversores, el inversor existente tiene el derecho de comprarlas primero. Por tanto, según el derecho de adquisición preferente, el CEO o los miembros emprendedores, antes de vender sus acciones a nuevos inversores, deben preguntar de antemano a los inversores existentes si desean adquirirlos. Solo se podrán vender a inversores nuevos cuando los primeros hayan manifestado que no comprarán dichas acciones. El derecho de acompañamiento es el derecho que tiene el inversor existente de vender sus acciones junto con el CEO o los miembros del emprendimiento de la startup cuando estos deciden vender sus acciones a un inversor nuevo. El derecho de arrastre, a diferencia del de acompañamiento, es una cláusula que permite a los inversores existentes, cuando deseen vender sus acciones a nuevos inversores, obligar al CEO y a los miembros emprendedores a vender también sus acciones. Hay veces en las que los inversores existentes desean una M&A y obligan al CEO y a los miembros emprendedores de la startup a vender sus acciones. Por tanto, este derecho no es favorable para las startups. Los inversores existentes que tienen la opción de compra pueden obligar al CEO y a los miembros emprendedores a vender sus acciones a un precio definido. La opción de compra es una cláusula sumamente desfavorable para las startups. Hay que tener cuidado porque el inversor puede quitarle al emprendedor todas sus acciones. La startup debe intentar no incluir la opción de compra en el contrato de inversión.
La opción de venta es un derecho que tienen los inversores existentes para obligar a los emprendedores a comprar las acciones que los inversores habían adquirido. Es una cláusula desfavorable para los emprendedores, en el caso de que no haya capital sobrante en la empresa. Por tanto, hay que intentar que la opción de venta no se incluya en el contrato de inversión. El derecho de liquidación preferente sirve para definir cómo se distribuirán los bienes de la empresa en caso de liquidación por M&A o cierre. Básicamente, el acreedor es el que consigue primero los bienes, seguido de los inversores con acciones preferentes y por último, los inversores con acciones ordinarias se reparten lo restante. Esta es una muestra de un contrato de inversión en el que se incluye el derecho de liquidación preferente. Supongamos que la valoración post-money de la empresa era de 1.000 millones de wones y se invirtieron 100 millones, pero la startup no ha funcionado y se venderá por 500 millones a otra empresa. Si el inversor tiene el derecho preferente de liquidación equivalente a la cantidad invertida, como invirtió 100 millones de wones, se llevará esa cantidad y los 400 millones restantes se distribuirán entre los emprendedores que poseen acciones ordinarias. No obstante, si el inversor tiene un derecho preferente equivalente al doble de la cantidad invertida, este se llevará 200 millones de wones y los 300 millones restantes se repartirán entre los emprendedores que poseen acciones ordinarias. Vamos a poner como ejemplo algunos casos de conflictos relacionados con los derechos sobre las acciones. Este es un ejemplo de conflicto por la opción de compra. En el contrato de inversión se estipuló que el inversor, quien tiene un 10% de participación, podía adquirir hasta un máximo del 50% de participación, incluyendo la parte del CEO, en el caso de ejecutar el derecho de opción de compra. Sin embargo, apareció una empresa que deseaba comprar la startup por 10.000 millones de wones. Entonces, el inversor quiso ejecutar el derecho de opción de compra. Ante esta situación, el emprendedor se opuso y cerró la empresa para que nadie pueda salir beneficiado. Como pueden ver, es una situación bastante triste. También han surgido problemas por no haber un contrato entre accionistas. El CFO dimitió porque su relación con el CEO había empeorado, pero no vendió sus acciones. El CEO no pudo hacer nada con ese 20% de participación del CFO hasta que la empresa fue vendida. Los inversores siguientes resaltaron esa situación como problema y decidieron no invertir, por lo que la empresa terminó cerrando al quedarse sin capital. También ha habido casos en los que han surgido problemas porque el emprendedor tenía un porcentaje muy bajo de participación accionaria. Como se puede ver en este ejemplo, el inversor tiene un 50% y al participar en la gestión de la empresa compra 1% del cofundador y se hace con el 51% y decide tomar el poder de decisión y echar al CEO. Hubo una vez en la que el emprendedor desconocía la importancia de la participación accionaria y decidió dar el 50% a un inversor ángel que invirtió en la startup en la etapa inicial. No obstante, el inversor ángel no contribuyó en grande en la empresa. A medida que la empresa creció, se intentó atraer a inversores nuevos, pero estos decidieron no invertir en la startup preocupados por el alto porcentaje de participación que tenía el inversor ángel. El último ejemplo es de un equipo formado por 4 emprendedores, quienes se repartieron la participación a partes iguales, un 25% cada uno. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, empezaron a formar grupos de 2 y a pelearse entre ellos. Debido a que no pudieron tomar decisiones importantes, la empresa dejó de crecer y al no poder obtener más financiamiento,
La empresa terminó cerrando. Por tanto, las aceleradoras deben diseñar bien la estructura de la participación accionaria para que las startups puedan evitar este tipo de situación, al tiempo de comprender bien los derechos sobre las acciones y eliminar los factores de riesgo que pueden ocurrir en un futuro. Por último, les presentaré el método de redacción de un informe de evaluación de inversión que se utiliza internamente en la empresa inversora para decidir si se financiará o no al equipo emprendedor tras haberlos evaluado varias veces. Como es un documento para evaluadores internos, contiene un análisis sobre el equipo emprendedor. Los evaluadores deciden si llevar a cabo o no la inversión basándose en este informe. Por tanto, es un documento que sirve para la toma de decisión y para comprobar si hay una comprensión suficiente sobre el equipo que desea descubrir y financiar. Cuando se redacta este informe, se debe introducir cuándo se llevó a cabo la reunión de inversión y quién participó en ella, tal y como se ve en la imagen. Después, se incluye la información del equipo emprendedor, nombre de la empresa, definición del servicio, nombre del servicio, historia de la empresa e información detallada sobre el servicio. A continuación, se redacta la situación de la competencia, la dirección de la oficina y la razón por la cual la startup ha solicitado financiamiento a la empresa inversora. En la parte de por qué se solicita financiamiento, se puede escribir si la aceleradora y la startup son compatibles y la opinión sobre el equipo emprendedor. Es una parte que también puede servir para que la aceleradora piense si puede realmente ayudar a este equipo que se desea financiar. A continuación, se introduce la información de los miembros del equipo emprendedor. Estos son muy importantes en la etapa inicial del negocio, por lo que se redacta la experiencia, qué roles desempeña cada uno de los emprendedores y otros miembros importantes de la empresa y qué experiencias tienen. Después se analizan los indicadores que han surgido del negocio y del modelo de negocio. El siguiente paso es añadir información sobre las próximas metas y el tamaño de mercado, así como el plan de Scale-up. A continuación, se redacta el informe financiero. En particular, se tiene que especificar con cuánto capital se estableció la empresa, cómo está estructurado el porcentaje de participación, el pago de salarios y ventas, así como cuándo se quedará sin capital. Asimismo, se deben comprobar los puntos fuertes y puntos débiles del equipo emprendedor y pensar en cómo reforzar las fortalezas y completar las debilidades. Por último, como aceleradoras, es necesario redactar el plan de crecimiento de la startup y, aunque sea algo muy lejano, cómo recuperar la inversión mediante el éxito. Por otro lado, se debe comprobar con qué otras inversoras ha contactado la startup y desde el punto de vista de un evaluador que ha descubierto a una startup y se esfuerza para que ésta sea evaluada en el comité de evaluación, se redacta libremente la opinión sobre dicha startup. La tarea de esta lección es la siguiente. Debata e investigue junto con sus compañeros las siguientes preguntas y prepare una presentación libre al respecto. Seleccione a un equipo emprendedor que desee descubrir y redacte un informe de evaluación de inversión. Seleccione a un equipo emprendedor que desee descubrir y redacte una simulación de dilución de participación accionaria.